Hola, mi nombre es Saulo y hoy conmigo vamos a hablar acerca de la nueva reforma del reglamento de extranjería. Vamos a centrarnos puntualmente en la parte relacionada a los estudiantes. Voy a analizar dos artículos de este reglamento reformado y voy a dar mi interpretación. Esa interpretación puede ser debatible. Ustedes también pueden poner dentro de los comentarios lo que ustedes opinan o lo que ustedes piensan. Pero al fin y al cabo, la interpretación final va a ser la interpretación que dé el Estado a través de las oficinas de extranjería. Porque ellos son finalmente los que tienen la última palabra y los que aplican la hermenéutica jurídica, que viene a ser la interpretación de la ley de extranjería, ¿correcto? Entonces, vamos a tocar punto por punto estos dos artículos y vamos a ver qué podemos sacar de este análisis. Muy bien, entonces vamos a analizar estos dos artículos y vamos a ver en qué manera beneficia y en qué manera cambia la situación de los estudiantes o los que están con permiso de estancia por estudios aquí en España, ¿correcto? Entonces les voy a leer lo que dice textualmente la nueva reforma del reglamento de extranjería en referencia a los estudiantes. Dice artículo 42. Los extranjeros que dispongan de la correspondiente autorización de estancia por estudios, formación, prácticas no laborales o servicios de voluntariado, aquí hay que entender que se aplica también a los que realizan prácticas no laborales, ¿eh? Ojo, dice podrán, o sea, incluidos todos estos, los que he leído anteriormente, podrán ser autorizados a realizar actividades laborales en instituciones públicas o instituciones privadas, cuando el empleador, como el sujeto legitimado, presente la solicitud de autorización de trabajo y los requisitos previstos en el artículo 64, excepto el apartado 2b y el apartado 3a. Entonces, al leer este artículo, podemos ver que todos aquellos que han recibido o se les ha otorgado un permiso de estancia por estudios pueden ser autorizados para trabajar, ¿no? Quien debe solicitar ese permiso, según la norma, es el empleador, porque como lo dice, es el sujeto legitimado, ¿no? Muy bien. No obstante, el estudiante tiene que cumplir con todos los requisitos para que el Estado español le otorgue esa autorización de trabajo, ¿no? Y estos requisitos, dice, tienen que completarse, pero con la excepción. Hay dos excepciones para ser autorizado para trabajar. Es decir, hay dos casos o dos requisitos que ya no se van a exigir. Antes se exigían, ahora ya no. ¿Y cuáles son? Dice, dentro del artículo 64, el apartado 2b y el apartado 3a. Veamos entonces a qué se refieren con estos apartados. El artículo 64, apartado 2b, dice: carezcan de antecedentes penales, tanto en España como en sus países anteriores de residencia durante los últimos 5 años por delitos previstos en el ordenamiento español. Eso quiere decir que si se está exceptuando este requisito, implica de que a los estudiantes que a través de su empleador soliciten autorización para trabajar, ya no se les va a exigir los antecedentes penales. Y esto me parece muy bien. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que han podido cometer errores en su vida, pero estos errores, en definitiva, no le pueden quitar las oportunidades de salir adelante, ¿no? Esto sería, desde mi punto de vista, un acto
un tanto discriminatorio. Y obviamente creo que al fin y al cabo se han dado cuenta de que este requisito no tiene un sustento jurídico adecuado para negarle la autorización de trabajo a un estudiante. Otra cosa que llego a entender también a través de este artículo es que aunque inicialmente usted recibió una autorización de trabajo, perdón, inicialmente recibió una autorización de estancia por estudios, cuando usted saca su tarjeta, su TIE, allí aparece, ¿no? Con autorización para trabajar, sin autorización para trabajar. Esto, desde mi punto de vista, según lo que yo leo, ya no es importante, porque el estudiante, aunque inicialmente no tenía autorización para trabajar, puede encontrar en el transcurso de sus estudios un empleador que quiera contar con sus servicios, ¿no? Con sus aptitudes y sus capacidades académicas y quiera contratarlo, ¿no? Entonces, si encuentra ese empleador, por lo que veo, el estudiante a través del empleador va a poder solicitar esa autorización para trabajar. Esto evidentemente no se podía hacer de una manera práctica, didáctica, ¿no? Después dice que también se exceptúa el apartado 3A. ¿Y qué dice el apartado 3A? El apartado 3A dice: la situación nacional de empleo permita la contratación del trabajador extranjero en los términos previstos en el artículo 65 de este reglamento. Anteriormente, según lo que leemos, esta oportunidad para poder trabajar era coyuntural, es decir, estaba relacionado a la situación nacional de empleo. Si la situación nacional de empleo era favorable, entonces se permitía la contratación. Pero si la situación nacional de empleo no era favorable, no se permitía la contratación. Este requisito ha sido quitado, ha sido suprimido, ¿no? Ha sido abrogado y ya no se necesita cumplir con este requisito. Es decir, si el extranjero estudiante encuentra una oportunidad para trabajar, bastará con que cumpla los demás requisitos para ser contratado, por lo que se puede leer en este artículo. Sigamos leyendo lo que dice este artículo. Dice: asimismo, podrán ser autorizados a realizar actividades por cuenta propia. Ya no estamos hablando por cuenta ajena, donde necesitábamos del empleador, sino que además se puede realizar actividades por cuenta propia, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en el artículo 105, excepto el apartado 2B y el apartado 3D. Vamos a analizarlo. Bueno, estos dos incisos del artículo 105 que son exceptuados, es decir, que ya no se deben presentar, el apartado 2B y el apartado 3D, dicen prácticamente lo mismo, ¿no? En el apartado 2B es que ya no es necesario la presentación de los antecedentes penales, y el apartado 3D está relacionado a contar con medios económicos suficientes, ¿no? Entonces, puede solicitar una autorización de trabajo por cuenta propia, exceptuando estos dos requisitos, ¿no? Que son relevantes para la solicitud de autorización de trabajo. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna idea de negocio, puede hacerlo por cuenta propia sin ningún problema. Y según lo que estamos leyendo, usted podría tener un permiso o una autorización de trabajo. Esto es recontra beneficioso. Sin embargo, vale aclarar, porque seguimos leyendo la reforma, dice: dichas actividades deberán ser compatibles con la realización de aquellas para las que, con carácter principal, se concedió la autorización de estancia. Es decir, el tipo de negocio
sea por cuenta propia o por cuenta ajena, deben estar íntimamente relacionadas con lo que usted está estudiando, sea un estudio de grado, sea un estudio de máster o sea un doctorado. Esa autorización para trabajar debe estar relacionada con la actividad académica que usted hace. Por ejemplo, hace un mes que hice un video para hacer un estudio social respecto de cómo es el trabajo para los inmigrantes en situación irregular. Conocí a un empleador que quería formalizar un contrato conmigo, ¿no? Quería contratarme, pero este empleador estaba dentro del rubro del comercio, ¿no? De ventas, de supermercados, etcétera, etcétera. Ese tipo de negocio no tiene ninguna relación con la actividad académica que yo realizo, que es el estudio del derecho. Entonces, evidentemente, aunque yo tenga un contrato laboral, si no está relacionado con mi actividad académica, no la puedo realizar, ¿correcto? Ojo allí, ¿sí? Seguimos leyendo. En su caso, no será preciso solicitar autorización para aquellas prácticas no laborales en entidades públicas o privadas que tomen parte del plan de estudios para el que se otorgó la autorización de estancia. Es decir, si hay que hacer prácticas, las tenemos que hacer sin solicitar la autorización, ¿ya? En su caso, no será preciso solicitar autorización para aquellas prácticas no laborales en entidades públicas o privadas que formen parte del plan de estudios para el que se otorgó la autorización de estancia y que se produzcan en el marco de los correspondientes convenios de colaboración entre dichas entidades y el centro docente o científico de que se trate. ¿Correcto? Creo que está entendible esa parte, ¿verdad? Muy bien, entonces después que hemos analizado esta parte de la autorización de trabajo por cuenta propia y por cuenta ajena, ahora vamos a analizar otra parte, así que la voy a publicar en el siguiente video.